a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver, si no me equivoco, la parte 9 del arrebatamiento. Se ha alargado porque hemos estado estudiando detalles. Yo espero que usted haya aprendido. Amén. Haya aprendido. Estos detalles se olvidan con el tiempo. Así es que es bien importante ponerle atención siempre al estudio de la palabra. Nos quedamos terminamos el versículo 14, vamos a leer el versículo 15 para avanzar en el tiempo. Vamos a leer solamente el versículo 15 y 16. Existe la posibilidad que terminemos hoy o el próximo martes. No tenemos carrera. Vamos viendo algunos detalles muy importantes, muy significativos. Dice así la palabra de nuestro Dios, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por el hermoso privilegio que tenemos de abrir las Escrituras, escudriñarlas y ser enseñados por ti, por tu Espíritu y por tus siervos en esta tierra. Señor, te pido que me ayudes, que seas propicio. Señor, que respaldes tu palabra, que pongas en mi boca esa palabra, esa revelación que nosotros como iglesia necesitamos saber y conocer. Señor, oramos por nuestros hermanos que están conectados, también oramos por nuestros hermanos y nuestras familias que están fuera del país. Y te pido, mi Dios, en esta noche de una manera muy especial, por las madres que necesitan provisión. Señor, toca el corazón de sus hijos, que brote la gratitud, que recuerden que fuimos amamantados por ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Raro lo que el Señor pone, ¿verdad? Pero por algo lo pone. No seamos ingratos como hijos. Amén, hermanos. No se olvide de aquellos que nos dieron la vida, que nos anduvieron en sus lomos, que nos tuvieron en su vientre y nos amamantaron con sus bellos pechos. Qué rico es besar a una madre, ¿verdad? Es maravilloso. Qué relación más especial. Bien, estamos con lo que es el arrebatamiento. Estamos con lo que es el arrebatamiento. Disculpe, le tengo que decir algo más. Uno le tiene que dar a sus padres no porque necesiten, sino porque ellos se lo merecen. No importa la abundancia que tengan. Es su corazón el que está diciéndole mucho. Posiblemente ellos quizás podrían darnos a nosotros, pero la satisfacción de hijo, de poderle dar a nuestros padres, es algo especial. Amén. Bien. El arrebatamiento. ¿Por qué el Señor tiene que hablarnos así, digo yo? Qué lástima, qué tristeza. Y no del arrebatamiento. Inclusive, algún día le voy a volver a compartir, porque eso lo compartí hace como unos 18 años. No digamos que no le damos a nuestros padres porque esto es la ofrenda. Esto es nuestro corbán. ¿Se recuerda, hermana? Esta es la más viejita, no en edad. Mi hermana Berta Luz, usted es del 93, ¿verdad, hermana? Nosotros comenzamos en el 92. Y así hay otros hermanos. No digamos, no le doy a mis padres porque tengo que diezmar. No digan, no le puedo dar a mis padres porque esta es mi ofrenda a Dios. Mejor déselos a sus padres. Pero no se excuse en eso. Amén. ¿Puedo comenzar ya, hermanos? No es a ustedes, al Señor. Señor, ¿puedo comenzar ya? ¿O falta que nos digas algo más? Bien. Este versículo 15, Pablo dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Esto es bien importante. Por eso le decía yo hace muchos días que para poder entender la palabra, para poder recibirla, para poder comprenderla,
para poder recibir esos misterios, esos secretos que durante muchas edades ha sido ocultado. Son especialmente para nosotros, revelados para la iglesia. Y se necesita ser parte de la iglesia para poder entender esta palabra. El que no es convertido no tiene valor la palabra, no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado, no hace ningún impacto en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo, aquí es donde entra al misterio del arrebatamiento, diciendo que es algo dicho en palabra del Señor. Es algo dicho en palabra del Señor. No es algo que Pablo se haya inventado, no es algo que Pablo haya leído, sino que es una revelación. El apóstol Pablo únicamente tenía conocimiento de lo que es la ley y los demás libros o el antiguo pacto. Pero Pablo está hablando aquí de una revelación, de una palabra del Señor. Es decir, cuando habla de ese misterio, es decir, algo que en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes de darlo a la iglesia, jamás fue dado a los hombres, ni siquiera a los del reino. No les competía a los del reino saber esto. A ellos únicamente les competía saber sobre el reino. Ahora nosotros, mire, somos increíblemente privilegiados. No sé si porque seremos más torpes que ellos. Espéreme, no piense mal por lo que voy a decir. ¿Será que somos menos entendidos que ellos? Por el hecho de que a ellos no se les revela absolutamente nada de la iglesia. Y a nosotros, por medio del reino, el Señor nos habla, porque esa es una sombra de lo venidero. Esa es una figura de lo que va a venir. Por ejemplo, en el caso de ellos, no voy a mencionar muchas cosas por razones de tiempo, pero en el caso de ellos, esos animales que eran sacrificados únicamente eran figura de lo porvenir. Esa sangre que solamente cubría era una figura de lo porvenir. Ese animalito representaba el Cordero de Dios. No que cubre, note lo que anunció Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Por eso vimos aquellas palabras de redención, etcétera, expiación, santificación, etcétera. Se recuerda, vimos esas palabras porque cuando usted maneja el arrebatamiento es porque, ya lo dije, lo maneja, sabe los detalles, sabe qué significa en su magnitud lo que es el arrebatamiento, cuáles son las características de ese pueblo y quién es ese pueblo que va a ser arrebatado. Entonces, ¿será que nosotros seremos menos entendidos que ellos? Porque a nosotros Dios nos permite que por medio del reino nosotros podamos entender las cosas venideras, el reino celestial. Ellos no, a ellos solamente se les dio la palabra del reino y punto. Y lo que podemos ver nosotros en el antiguo pacto que corresponde a la iglesia no les fue revelado. Y es por eso que el apóstol Pedro en su primera carta, si no me equivoco, el apóstol Pedro menciona que en los profetas el espíritu de Cristo que moraba en ellos, pues Cristo es Dios, el espíritu de Cristo que moraba en ellos les hizo darse cuenta de que había un pueblo, pero sin revelación, y no sabían qué pueblo y no sabían qué gracia era esta. Mejor sacrificio, mejor culto, mejor adoración, mejor servicio, mejor sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos, por más que indagaron diligentemente, no podían ellos entrar a eso tan fácil que nosotros entramos, si es que estamos convertidos, si es que somos parte de la iglesia. Con una gran facilidad vamos a poder penetrar a esa revelación. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia. No tenemos ese problema de no poder entender. Sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque somos parte de ese reino al cual les pertenece o nos pertenece todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Así como ya sea por el reino o por la iglesia, que
en nuestro corazón gemimos, en nuestro ser gemimos, en nuestra alma gemimos por nuestra redención o por la redención de la naturaleza. Ellos y nosotros gemimos por nuestra redención. El hecho de que no seamos como las plantas y como los animales no significa que nosotros no deseemos nuestra glorificación. La deseamos y es por eso que podemos esperar y confiar ese momento que la Biblia revela para la iglesia, lo cual ya lo voy a explicar. Entonces, es decir, ese misterio, algo que en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora está siendo revelado. Notemos, además, que no se ha dado ninguna señal para que esto suceda. Y esto es muy importante que nosotros, la iglesia, lo sepamos. No hay ninguna señal dada para que nosotros digamos, hoy puede ser el arrebatamiento, mañana puede ser el arrebatamiento, dentro de tanto tiempo va a ser el arrebatamiento, porque la Biblia no enseña absolutamente nada como señal, como por ejemplo los discípulos que pertenecen al reino, le preguntaron al Señor en el capítulo número 24, le preguntaron al Señor, dice así, el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Habla de la segunda venida, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida. Y del fin del siglo, o sea, el fin de lo que es el reino. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes, de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, etcétera, etcétera. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará, etcétera, etcétera. Note que está dando una cantidad de detalles, de señales antes del fin. Y muchas de ellas es posible que nosotros como iglesia nos percatemos por el hecho del conocimiento que tenemos. Pero aunque eso se esté dando literalmente, no significa que para nosotros se aproxima el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque según Pablo el arrebatamiento puede ser en este instante, ya lo vamos a ver cómo. Y así como Pablo lo dijo, así es necesario que también nosotros lo digamos. Si alguien nos pregunta, ¿usted sabe cuándo va a ser el arrebatamiento? No, pero puede ser en este instante. Podría ser hoy en la noche. Podría ser hoy a medianoche. Podría ser en la madrugada. Podría ser mañana en la mañana. Podría ser. Entonces, nosotros tenemos que decirlo exactamente como el apóstol Pablo lo dijo. ¿Por qué? Porque no hay señal. No hay una forma en la cual nosotros digamos, me voy a preparar para el arrebatamiento. No, nuestra preparación tiene que ser en cada instante, estar preparados en cada instante. Por eso nos quebrantamos cuando a la verdad de las Escrituras respondemos cuando nos preguntan, ¿usted cree que va a ser arrebatado? Qué difícil, no, hermano. ¿Por qué? Porque mi vida no es una vida como para decir estoy listo, estoy preparado. Significa que nunca estamos preparados si de verdad tenemos un nuevo nacimiento. Y también si de verdad pertenecemos a esa iglesia celestial gloriosa, entonces estamos conscientes de que nunca estamos preparados. ¿Por qué? Porque siempre veremos nuestra bajeza. Siempre veremos nuestra naturaleza caída. Siempre estaremos conscientes de nuestras pasiones.
¿O acaso Elías no es figura de la iglesia? Que ya lo vimos en la introducción. Elías, figura de la iglesia. ¿Y qué dice Santiago de Elías? Que era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las de ¿quiénes? A las nuestras. Entonces, Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, fue arrebatado. Entonces, una de las cosas que estamos conscientes es, y esta es nuestra realidad, esta es la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida, que no estoy listo en cuanto a mi vivir. Estoy listo por la fe en el Señor Jesús. Estoy listo por el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, y no solo en la cruz. Porque la cruz únicamente representa en su mayor fuerza que todos vamos hacia ese camino. Vamos a morir. Y no morir en el sentido de que nuestro cuerpo perezca, sino morir a nuestro yo. Por eso el Señor, cuando hizo el llamado, dijo el Señor: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Fíjese bien, niéguese. Si no se puede negar, no va a poder con lo demás. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Esté consciente de que debe de morir. Y sígame. Entonces, ve lo tremendo de esto. Entonces, la iglesia se caracteriza por estar consciente de que no tiene la consagración de vida, pero sí tiene la fe de que es salvo por el sacrificio de Cristo. Por eso, cuando ustedes, yo me dirijo de esta manera, cuando le digo no fue todo en la cruz, fue parte. La cruz únicamente es el sacrificio visible ante los ojos de los hombres. Pero hay otro sacrificio que no fue visto por los hombres, sino solamente por el Padre y por el diablo y sus huestes y potestades. Una de las cosas que se caracteriza a la iglesia es porque está consciente de su naturaleza caída. Si usted nota y nos comparamos con todo lo que he dicho, ¿cuál era el problema de los fariseos? ¿Y cuál era el problema de los judíos? La soberbia, la hipocresía en ellos. Ellos no podían reconocer que eran hombres comunes y corrientes, y se atrevían a decirle chusma a la multitud, gentucha y otros calificativos terribles. Y es por eso que aquel que es la cabeza de la iglesia les dijo sepulcros blanqueados. Amén. ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Por fuera, bellos, bonitos, blancos, pero por dentro, podredumbre, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué felicidad, hermano. En el sentido qué felicidad es saber que no estoy apto. Y eso significa que necesito tanto de Él. Eso significa que necesito congregarme. Eso significa que necesito que mi alma sea constantemente ministrada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el agua que me limpia, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Esa palabra nos limpia, esa agua nos limpia. Entonces es precioso cuando uno llega a este nivel, a esta conclusión. Sé propicio a mí, que soy pecador. Y como figura en Pedro, cayendo a sus pies, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Amén. Ahora note que hizo el Señor después de que Pedro lo negó y se arrepintió. Es increíble las palabras cuando el Señor resucita
y le dice a María de Magdala, a María Magdalena, ve a mis discípulos y a Pedro. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que decir y a Pedro? Porque él lo había negado. Entonces, ve lo maravilloso que cuando llegamos nosotros a esta conclusión, porque decimos, Señor, ¿qué seré yo? ¿Seré reino o seré iglesia? Porque cuando uno no tiene esa madurez, cuando uno no tiene ese conocimiento, cuando uno no tiene esa revelación, uno dice, Señor, yo soy iglesia. Somos soberbios, somos hipócritas, somos fariseos, somos orgullosos, somos legalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos, no, yo soy de la iglesia. Pero cuando nosotros vamos entrando a ese proceso, viene la interrogante, y no es que estemos faltos de fe, sino que estamos entrando en una realidad que la iglesia debe de entrar. Y decimos, Señor, ¿y qué soy yo? ¿Soy reino o soy iglesia? Porque yo por la fe he dicho que soy iglesia, pero cuando yo comienzo a darme cuenta lo que es el reino, Señor, pero ni a reino llego. Y es por eso que es maravillosa la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, a los convertidos que estaban en Roma. Carta a los romanos. Por eso es maravilloso, hermano. Romanos y Hebreos es de las cosas más difíciles de entender en su plenitud. Pero qué maravilloso es cuando uno comienza a ver esa carta a los romanos y darnos cuenta de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque seguimos pecando. Y el apóstol Pablo comienza a hacer un gran análisis tremendo de lo que es el alma, de lo que es el pecado, de lo que es la salvación, de lo que es el sacrificio, de lo que es la ofrenda. Amén. Mejor sigo a mi bosquejo, ¿verdad? Entonces, le decía de que no hay ninguna señal. Y esto es muy importante, porque tenemos que vivir no por las señales. El reino es hasta que todo esto acontezca. No ha acontecido, todavía hay tiempo. Pero nosotros, ¿qué señal podemos esperar? Si puede venir hoy. ¿O usted cree que no han habido momentos y no han habido noches en que me voy a acostar y le digo, Señor, y si tú vienes por mí, me quedo? Cuando hago análisis de todo el día. Cuando la predicación me ha desnudado. Y tener que acostarme y decirle, Señor, y si tú vienes, yo voy a amanecer ahí con muchos hermanos de la iglesia. Y de seguro nos vamos a quedar aquellos que decíamos que no nos íbamos a quedar. Y los pobres aquellos que decían, ay hermano, yo no sé si a saber, hermano. Esos se van a ir. Yo pensé que iban a ver amenes. O sea que no hay humildes aquí, pues. Sí, porque mire, uno ni siquiera se atreve a levantar muchas veces, como aquel publicano, que no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro. ¿Y qué decía el fariseo? Yo no soy como este publicano. ¿Y qué dijo el Señor de los dos? ¿Usted cree que es iglesia y es soberbio? No creo que sea iglesia. ¿Usted cree que es reino porque usted dice, yo no doy el ancho, Señor? Mi vida, mis ágapes están todo el tiempo manchados. ¿Es posible que sea iglesia? Por la palabra se lo estoy diciendo. Pablo esperaba este acontecimiento glorioso con grande deseo, incluyéndose entre los que estarían vivos. Por eso, como no hay señal, él decía, seremos transformados. Porque él sabía que de un instante podía darse este evento maravilloso. Esta venida del Señor no será para poner los pies en la tierra. El arrebatamiento no es para poner los pies en la tierra, sino que en el aire
se reunirá con su iglesia, como lo dice Pablo en el versículo 17. Dice Pablo, luego nosotros, en primera de Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, oiga, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra residencia no es la tierra. Vamos a venir cada vez que el Señor venga a la tierra, pero nosotros no vamos a habitar la tierra. Entonces, por eso Pablo dice que así viviremos siempre con el Señor, así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si usted nota, aquí se está hablando también de la resurrección de los muertos en Jesús, lo habla muy claramente, y la transformación de los cuerpos de aquellos que estemos vivos. Y es muy lindo saber que Cristo resucitó, también los que esperan en Él van a resucitar. Solo que esto sucederá o se llevará a cabo única y exclusivamente en el día del arrebatamiento. Esta resurrección que habla Pablo. Y es importante porque vamos a ver esta noche por qué resurrección y por qué transformación. Que de alguna manera en la enseñanza anterior compartí mucho sobre eso, pero hoy vamos a aclarar un poco más por qué resurrección y por qué también transformación. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios, primera carta también de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo número 51, 15:51. Dice así, he aquí os digo un misterio, os digo un secreto. Lamentablemente no pude, se me olvidó mi computadora y ahí quería ver unas versiones que lo dicen muy lindo. No sé si alguien tiene la nueva versión. ¿Usted tiene la nueva versión? ¿Me la presta un momentito, Jimmy, alcanzarme la Biblia de la hermana? ¿Alguien tiene el lenguaje sencillo? Sí, ahí me la presta la de la hermana de Donado. Dice así esta versión. Dice, ponga atención por favor. Oiga lo que dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Mire qué bonito, qué interesante, qué comprensible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse, ya lo voy a explicar. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. La palabra hebrea en Isaías, cuando menciona, Pablo lo toma de Isaías, dice, tragada es la muerte en victoria. Bien, en este lenguaje, en esta versión dice así, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Esto más o menos fue lo que yo le expliqué al principio, no leyendo esta versión. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. Amén.
Después te lo voy a pedir nuevamente, pero dáselas por aquí. ¿Le puso atención a las versiones? Qué importante, ¿verdad? Qué importante es por qué va a haber resurrección y por qué va a haber transformación. Es algo que tengo que explicarle. Entonces, en el versículo número 51, notemos que dice, en la versión 60, todos seremos transformados. ¿A qué seremos transformados? A la semejanza del cuerpo de Cristo. Primero, los que ya están durmiendo, que para nosotros en nuestro lenguaje normal es morir, pero ellos duermen espiritualmente hablando, ellos y nosotros vamos a ser transformados. Primero ellos, luego nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos que ser transformados? Bueno, tenemos que ser transformados para llegar a ser a la semejanza de Cristo, que eso solamente lo tiene como privilegio su iglesia. En el capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios, en el versículo número 42 al 44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mire qué tremenda la esperanza que nosotros tenemos. Porque cuando el cuerpo, cuando el creyente, vamos a hablar del creyente, cuando el creyente muere, esa muerte es que le dio fin al cuerpo. Pero aparte de darle fin al muerto, todavía falta algo más, que es que ese cuerpo se desintegre. Ese cuerpo es necesario que se desintegre y no se puede desintegrar si no hay muerte, que es en el Señor si no se duerme. Amén. Entonces, vea lo importante de saber qué necesaria es la muerte, porque no todos vamos a estar vivos cuando el Señor venga por su iglesia. Pero si estamos vivos vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque esa transformación nos va a quitar el vestido que tenemos de bajeza. La transformación, eso es lo que va a hacer. Entonces, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe y solamente la iglesia tiene esa esperanza. No la tiene otro, no lo puede tener. Para otro es absurdo, para otro es locura, para otro es ficción, para otro es lo que quieran. No nos importa la opinión del mundo. A nosotros no nos importa la opinión del mundo. ¿Y a ellos por qué les importa nuestra opinión? Pregunto yo. Pero algo más. Se siembra en deshonra. Estamos hablando de la muerte, estamos hablando del sepultar, estamos hablando del enterrar al creyente. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo animal y tenemos cuerpo espiritual. Solo que el cuerpo espiritual todavía no ha llegado a su proceso. Ya lo tenemos por fe, pero no hemos sido todavía transformados. ¿Me estoy dando a entender? Estoy llevándolo esto despacio para que lo podamos comprender de una forma más exacta. Esta transformación es porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. El que ya está muerto va a ser levantado con un nuevo cuerpo. No lo tiene sino hasta el día del arrebatamiento. Hasta ese momento se le va a dar un cuerpo.
Y ese cuerpo con el que se enterró, ese va a quedar ahí, ya está podríamos decir, ya está desintegrado. ¿En qué sentido? En que ya es parte del resto de toda la tierra. Eso no se va a levantar. Se va a levantar únicamente el nuevo cuerpo que se le dé, porque esa es la figura que posiblemente usted más adelante le va a entender. Entonces, esta transformación es necesaria, porque a mí es lo que dice el versículo 50 de 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. ¿Ve por qué tenemos que morir? Y no todos queremos entrar al reino de Dios, pues. O sea, al reino celestial. Bueno, y para poder entrar al cielo, ¿qué se necesita? Morir. ¿Por qué necesitamos morir? Porque este cuerpo no puede entrar. Carne y sangre no heredará el reino. Entonces, ¿por qué le tenemos temor a la muerte? Y entonces, ¿por qué creemos que con la muerte se acaba todo? Entonces, ¿por qué seguimos en esclavitud? Si el Señor ha quitado la esclavitud del creyente, del hombre convertido. Porque por la muerte hemos estado en esclavitud todo el tiempo. Amén. Y esto es necesario porque todos enfrentamos limitaciones. Todos enfrentamos limitaciones. ¿Por qué? Tenemos un cuerpo de bajeza. Pero todos seremos transformados. Y esto significa, ya no tendremos limitaciones. Tienes ese cuerpo, estás limitado. Cuando se te quite ese cuerpo, ya no tendrás limitaciones. ¿Ve la esperanza? Por eso dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Los otros no tienen todo esto. Los otros saben de que se murió y se acabó todo. Lo enterraron y ya se acabó todo. Entonces, nuestra esperanza no es así. Entonces, es necesario un cambio. Claro que sí. Versículo 53. Porque es necesario, oiga, porque es necesario, hermano, iglesia, es necesario que muramos. Amén. ¿Por qué? Porque no todos vamos a estar vivos cuando el Señor venga. Si viniera hoy, pero todos los que ya murieron hace unos días. Entonces dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto no se puede volver incorruptible si no se acaba. Y esto no se puede volver de inmortalidad si no muere. Amén. Ahora, el hecho de que sea desvestido el cuerpo corruptible para vestir ¿cómo le digo? Es necesario un cambio. El hecho de que sea desvestido el cuerpo corruptible para vestir el cuerpo incorruptible por un cambio instantáneo. En el caso de los que viven, equivaldrá a la muerte ordenada a todos los hombres. Los que ya murieron, ya se pagó el precio de Hebreos 9:27. Y está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. El que va a ser resucitado, ya se cumplió esa ley, esa palabra en él. Entonces, en la transformación se va a cumplir en mí ese Hebreos 9:27. Amén. Ahora, hay algo bien importante en la segunda carta del apóstol Pablo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5. Y hoy si quiero, hermano Jimmy, que me traigas la Biblia de la hermana. 2 Corintios 5, versículo número 2 y 3. Dice así, y por esto también gemimos. Mire, le estaba hablando de esto al principio. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Y quiénes estamos gimiendo? Los que somos iglesia. ¿Y quiénes estamos gimiendo? Lo que sabemos que para poder estar en nuestra morada eterna
es necesario despojarnos de este cuerpo. Y no se puede despojar si no morimos. Por eso el apóstol Pablo dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. La iglesia anhela su habitación celestial. Ya no le tiene temor, al contrario. No es que anda buscando la muerte, esa es insensatez. No estoy hablando de eso. No, ya estamos preparados. Estamos listos en el sentido de que, Señor, para eso viniste, ¿no? Repito el versículo. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Claro que sí. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Si usted no comprendió de una mejor manera, aún con la explicación, la Reina Valera, oiga lo que dice esta versión. Dice así: mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí, estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Mire, hermano, usted porque está cipote, pero aquellos que ya sentimos que los años pesan, más aquellos que tenemos dañada nuestra columna vertebral, hay momentos que uno dice, ay Señor, qué bendición saber que ya voy a estar contigo. O si no, Señor, qué bendición saber de que este cuerpo inútil, débil, se va a transformar en uno fuerte, en uno poderoso. Pero oiga lo que dice el último versículo, el versículo número 5, que para mí es tremendo lo que yo entiendo. Oiga, Dios nos preparó para ese cambio. Yo le quiero preguntar, ¿Dios lo ha preparado para ese cambio? Él ya lo estableció. Que a usted no le ha amanecido, esa es otra cosa. Que usted hace 20 años tuvo que haber entrado a este camino glorioso y no entró, es posible que hoy no lo entienda. Ya lo debería entender y se estaría regocijando de lo que estamos leyendo o entendiendo. Pero el nuevo posiblemente no entienda a la perfección esto. Pero imagínense qué tremendo lo que dice esta versión. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, oiga, y como prueba de que así lo hará, oiga, qué tremendo. Dice que nos dio el Espíritu Santo. Como prueba de que así lo dio, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuál es la prueba de que lo va a hacer? El Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo sé, hermano, de que yo tengo el Espíritu Santo? Porque Él redarguye. ¿Y qué es redarguir? No remordimiento, sino arrepentimiento. Somos redarguidos por el Espíritu. Nos entristecemos. Como cuando al principio decía, no es posible que nos olvidemos de nuestros padres que están viejos. Y usted dice, qué barbaridad, qué ingrato soy. Es el Espíritu que lo está redarguyendo. El Espíritu es el que nos redarguye. Ay, Señor, si tú vinieras hoy, yo me quedo, Señor. ¿Y quién te redarguye de que no estás en perfecta condición? El Espíritu Santo, que te dice, no has dado la talla, no has dado el peso, no has dado la medida. Eres soberbio, eres pecador. Y otras cosas. Entonces, mire qué maravilloso. Solo déjeme leerlo otra vez. Esto está lindo, hermano. Dice Pablo, mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queramos morir,
Más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morirse se cambie por lo que vivirá para siempre. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos lejos del Señor. Mientras estemos con este cuerpo, estaremos lejos de nuestra morada. ¿Por qué cree que dice el Salmo 23 de David al final? Y a la casa de Jehová volveré. ¿Quién no desea regresar a casa? Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bendición, tenemos el estímulo, la esperanza de saber que nuestro impedimento es solo temporal. Veamos lo que dice Pablo en Romanos 8 y versículo número 18. 8:18. Ya no le regresé la Biblia, hermana Jackie. Ya se la voy a dar. Romanos 8:18. Y esto es bien lindo también. Cuando usted sabe lo que estamos estudiando, lo que ha aprendido, lo que estamos estudiando, cuando usted lee estas porciones, para usted es un rema. Para otro es un logos. Solo es un conocimiento. Dice eso. Pero para el que es rema, es algo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y se vuelve rema, y ya lo que nos está sucediendo, ese dolor, esa angustia, esa tristeza que acabamos de leer en 2 Corintios 5, en la versión sencillo, lenguaje sencillo, es el efecto, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mí y la comprensión por ese mismo Espíritu de esa verdad que se vuelve en mí una esperanza. Mire lo que dice Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Usted por casualidad no maneje todas las mañanas así. Y hasta como a las 10 ya empieza a enderezar. Y no se ha visto que al principio de la mañana usted camina como la hormiga zeta. De malestares del cuerpo. Y qué bendición es saber que un día ya no vamos a sufrir de eso. Usted sufre de dolores de cabeza. Yo sé lo que es eso. Y algunos de ustedes más todavía. Son de las cosas más espantosas. Usted quizás no tiene idea de lo que es un dolor de columna. Algunos sí, pero muy pocos. Usted no sabe lo que es una migraña. Usted no sabe quizás lo que es la gota para algunos. Yo no sé qué es eso, pero sé lo que es un dolor de nervio ciático. Yo sé lo que es que se le duerman hasta los dedos a uno del dolor. Y así le podría mencionar como algunas de ustedes dolores en su sistema reproductor. Hermano, eso no es comparable para lo que viene. Fíjese que Pablo en esta versión dice: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Usted tiene hambre, usted tiene necesidad, usted necesita algo. No es nada. Y posiblemente usted es convertido porque Dios permitió que su necesidad lo llevara a Él. Porque yo conozco gente rica que no necesita de Dios y jamás van a aceptar al Señor Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque su bienestar, su capacidad financiera les cree de que ellos están bien y no necesitan de Dios. Y la salvación no es para esta vida. Amén. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloria, con la gloriosa vida que Dios nos dará junto
a Él. Amén. Qué maravilloso es entender esta verdad. Primero, este cuerpo un día se va a acabar. Y qué bendición que se acaba. Qué triste sería que yo viviría 1000 años con este cuerpo y con esta alma no regenerada. Qué triste sería. Imagine que le faltaran 980 años de vida a usted. Hermanas, ya no queremos ni ir a trabajar. ¿O me equivoco, hermana? Yo lo he oído de usted. ¿Cuántos no quisieran ir a trabajar mañana porque están cansados? Dicen, tengo 25, 30 años de trabajar. Qué bendición es que un día todo esto se va a acabar. Por eso Pablo dice, los que ya murieron, ellos se van a levantar primero. Es necesario que eso corruptible se vuelva de incorruptibilidad. Y esto mortal se vuelva de inmortalidad. Y en ellos y en nosotros los vivos se va a cumplir lo que establece como juicio Hebreos 9:27. Por eso no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque cuánto es necesario aprender tu palabra. Señor, esto le trae no solo esperanza a nuestro ser, nos trae paz, sabiendo que nuestra estadía en esta tierra no será muy larga, Señor. La vida del hombre, dice tu palabra, que es de 70 años y los más fuertes 80. Y algunos logran pasar de los 80, pero no duran ni siquiera una década más. Y es porque es una bendición, Señor, que esta vida termine, este cuerpo se acabe, Señor, porque solamente terminándose esta vida comienza la verdadera, y acabándose este cuerpo tendremos el glorioso. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos trae fe, esperanza, confianza, nos trae deseos de seguir adelante, de seguir aprendiendo, de poder conocer ese misterio que ha sido revelado a tu iglesia y que fue cubierto, Señor, a las demás edades, porque no era para ellos, era para nosotros. Señor, gracias. Por favor, dame entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra. Señor, posiblemente sea un Enoc, o sea un Elías, posiblemente, Señor. Y si no, sé que en el día postrero, como te lo dijo Marta, hablando de Lázaro, sé que lo resucitarás en el día postrero. Hermano, qué bendición es saber. Qué maravilloso es tener esta fe, esta confianza, esta esperanza, de que hoy que enterramos a nuestros seres amados, sabemos que serán levantados en poder, que serán levantados gloriosos, y que si nosotros estamos con vida, seremos transformados. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias.